la grabación, para que también todos puedan hacer la correspondiente aceptación. Y bueno, para dar inicio, bueno, nuevamente muchas gracias a todas las colegas que se están conectando a este espacio. Agradecemos pues su interés en este espacio de presentación y diálogo sobre el informe relativo a la desaparición forzada en el contexto de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, realizado también con participación del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, el espacio de organizaciones de la sociedad civil para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en conjunto con la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC, PRODES, que también hace parte del espacio OSC. Para iniciar, pues como todas y todos saben, también recientemente SEMDA acaba de presentar la semana pasada el informe anual que hace sobre la defensa del territorio y del medio ambiente y también, lamentablemente, el año pasado, según los datos de esta organización, pues continúa siendo una de las actividades más peligrosas. De acuerdo con datos de SEMDA, tan solo en 2025 se han registrado 10 ataques letales contra personas defensoras ambientales y tiene documentada 314 agresiones específicas. También entre 2016 y agosto de 2025 tenemos documentada desde las organizaciones al menos 63 personas defensoras, periodistas y colaboradoras de medios que han sido desaparecidas en posible relación con su labor. De ellas, 17, también hay que mencionarlo, eran personas indígenas y del total, 37 eran personas defensoras, tanto 25 periodistas y una persona colaboradora de medios. A la fecha, 23 de estas personas continúan lamentablemente sin ser localizadas. Cabe mencionar que detrás de estas cifras hay historias concretas que reflejan las fallas estructurales en materia de prevención, protección, acceso a la justicia y también hay casos muy emblemáticos, solo por hacer mención a algunos, como el de Sandra Domínguez, que fue desaparecida en octubre de 2024 y encontrada lamentablemente sin vida meses después pese a la denuncia y la movilización social. El caso también de Irma Galindo, activista y guardabosques mixteca, beneficiaria también del mecanismo de protección y quien fue desaparecida desde octubre de 2021 mientras buscaba resguardo en la Ciudad de México, así también como los casos de Ricardo Lagunes, Antonio Díaz, defensores desaparecidos el 15 de enero de 2023 en Aquila, Michoacán, y también los recientes asesinatos de dos defensores de Michoacán, como son el caso de Roberto Chávez y Lázaro Mendoza Ramírez, que ocurrieron en este mes de abril y que nos da cuenta, ¿no?, de una magnitud de la violencia que enfrentan quienes defienden derechos humanos en el país y particularmente el medio ambiente y una de esas múltiples modalidades de violencia y que hoy vamos a discutir a través de este informe es el tema de la desaparición forzada. Este informe pues no solo documenta estas realidades, sino que también plantea retos sustantivos, ¿no? La necesidad de avanzar en acceso a la justicia, sancionar autores intelectuales, fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar muchas políticas que hoy en día siguen en falta. En ese sentido, pues saludamos esta presentación de este informe del grupo de trabajo y sobre todo también en consecuencia la participación de una de sus integrantes que nos va a hacer el favor de presentar el informe. Un poco para compartirles cómo va a ser la dinámica de trabajo y ya proceder a la semblanza y a la presentación del informe. Vamos a tener una presentación del informe que va a continuación y posteriormente nos gustaría tener un espacio de diálogo entre los participantes para poder pues preguntarnos más sobre el informe y sobre todo reflexionar qué acciones podríamos eventualmente pensar con base a esta información presentada, los retos, coyunturas y acciones que también ustedes están llevando en curso. Para dar inicio, pues, bueno, agradecer mucho la participación de todas ustedes nuevamente y en particular, en este caso de Ana Lorena Delgadillo, que nos acompaña y quien será la encargada de presentar el informe por parte del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.
Y para iniciar, pues tan solo una breve semblanza para quienes no la conocen. eh, Ella es abogada con más de 20 años de experiencia en materia de derechos humanos. Ella es fundadora y exdirectora ejecutiva de la Fundación para la Justicia con presencia en México y Centroamérica. Su trabajo se ha centrado principalmente en derechos de las mujeres, desaparición de personas migrantes y el fortalecimiento de los sistemas de justicia. Actualmente integra el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias y ha ocupado diversos cargos en instituciones públicas y organismos de derechos humanos y forma a su vez parte del equipo argentino de antropología forense. Asimismo, participó como testigo en el caso Campo Algodonero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con esta breve semblanza te pasaría a ti la voz, Ana Lorena, agradeciendo nuevamente tu participación y continuando con la presentación formal del informe. Muchas gracias, Ana. Sí, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo este espacio. Creo que lo primero que me gustaría sería como hacer un espacio también para honrar a una gran defensora que el día de hoy perdió la vida, fue una colega, compañera, socia de la Fundación para la Justicia, Claudio Interiano, de El Salvador, que quisiera también ocupar este espacio pues para honrar su vida, que fue una vida de una gran trayectoria en la defensa de los derechos humanos de los pueblos migrantes. Y desde aquí, pues, a donde quiera que esté nuestra querida Claudia, le mando un abrazo muy grande y la tenemos presente. Bueno, pues decirles que me da mucho gusto estar en este espacio porque generalmente cuando desde Naciones Unidas hacemos un informe, primero es mucho trabajo, ¿no? Porque uno intenta en un documento, pues, justamente reflejar una realidad global, o sea, reflejar lo que ocurre en todo el mundo y a veces no es tan sencillo, pues, llegar a las cosas tan específicas. Entonces es todo un reto y creo que este informe fue todavía un reto mayor porque las poblaciones a las cuales nosotros teníamos que llegar para obtener la información, pues son comunidades que no están viendo a ver cuál informe o cuál llamado de contribuciones está publicando Naciones Unidas o no están atentos, digamos, de cómo funciona Naciones Unidas muchas veces. Y entonces la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos estos informes tratando de incluir las voces de personas que no están habituadas a tener una conversación con Naciones Unidas? Creo que este fue uno de los primeros grandes retos y creo que ahí una de las cosas pues que siempre estuvo muy presente es que era obligación de nosotros desde Naciones Unidas tratar de ir al territorio, tratar de llegar a las personas para poder obtener sus voces y hacerlo de diferentes maneras. Entonces, para la realización de este informe, pudimos tener consultas en África, en Asia, en América Latina. Tuvimos más de, yo creo que 50, 60 reuniones por Zoom con diferentes grupos también, tratando de obtener las voces y de también saber cuáles son los principales retos que se estaban enfrentando. Y fue parte de lo que se llevó a cabo para realizar este informe. Ahora, la cosa es que una vez que está el informe, pues también puede ser un documento que queda ahí y que solamente quienes lo necesitan en algún momento van y lo buscan, ¿no? O googlean y saben que hay un informe y bueno. Creo que otro de los grandes retos es cómo se hace de este informe un documento más vivo. Eso es un poco lo que yo traigo mucho en mente, ¿no? O sea, cómo el informe nos ayuda a plantearnos cosas que pueden realmente cambiar si lo utilizamos y si podemos decir, bueno, aquí ya hay algunas recomendaciones muy concretas para cambiar la realidad de lo que nosotros hemos estado empujando desde hace mucho tiempo como organizaciones de la sociedad civil. Por ahí hay estudios que dicen que los informes de Naciones Unidas son los menos leídos, ¿no? O sea, que no son consultados. Entonces, nos toca hacer también una tarea desde Naciones Unidas extra para poder, digamos, llevar este informe a las personas y para poder ver cómo este informe pues se vuelve un instrumento vivo. Entonces, voy a hacer una primera exposición del informe. No sé si me puedan permitir compartir pantalla.
Ustedes me dicen cuando ya. Tienes acceso, si ¿Ya? puedes. Ah, ok, un segundito. ¿Ya se puede ver? ¿Sí? Sí, ya. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, pues el título del informe es, ¿sí se ve? Porque me mandó aquí un Sí. mensaje. Sí, ok, perfecto. El título del informe es Desaparición forzada en contexto de defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. ¿Por qué decidimos en el grupo de trabajo hacer este informe? Bueno, porque nos empezaron a llegar casos y nos empezaron a llegar también situaciones donde se nos reportaba que cada vez más iba en aumento el tema de la desaparición de quienes defienden la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. Y nos parecía también una oportunidad como para que dos mundos se encontraran, el mundo de las graves violaciones a los derechos humanos con el mundo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. O sea, que son generalmente dos cosas que corren de manera separada, pero que difícilmente cuando se habla, por ejemplo, de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, se dice, bueno, se violan derechos humanos, pero además estas graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Dependiendo de la categoría que se tiene de las violaciones para hacer un hincapié de dónde se cometen violaciones más graves, ¿no? Entonces, para quien no sepa, bueno, tenemos en Naciones Unidas dos mecanismos, digamos, que se encargan del tema de la desaparición forzada. Uno, que es el comité, que ustedes conocen muy bien, el Comité para las Desapariciones Forzadas. El comité actúa en todos los países donde ya se ratificó la Convención contra la Desaparición Forzada. Y el grupo de trabajo es uno de los mandatos más antiguos de Naciones Unidas, actúa en todos recibiendo casos, actúa en todos los países que no han ratificado la convención, que desafortunadamente son muchos. Entonces, ambos tenemos un mandato humanitario. ¿Qué quiere decir? Eh, Recibimos casos de desaparición forzada. El grupo de trabajo todos los días recibe casos, desafortunadamente, de desaparición forzada por parte de familiares o de organizaciones donde hay un caso de desaparición y nosotros lo que hacemos somos un puente de comunicación entre las familias y el Estado para poder pedir la búsqueda y pedir que se inicie también una investigación al respecto. En el caso de México, por ejemplo, el grupo de trabajo tiene competencia para casos anteriores a la ratificación de la convención, o sea que todos los casos, digamos, del pasado están en manos del grupo de trabajo, ¿no? Esa es parte de lo que nosotros hacemos. En nuestro marco operativo, pues es la Declaración de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, a diferencia de la Convención, que es para el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Creo que una cosa muy característica y muy importante para distinguir al comité y al grupo de trabajo es que el comité sí determina la responsabilidad de los estados y el grupo de trabajo no. El mandato del grupo de trabajo es netamente humanitario. Ahora, el grupo de trabajo puede, digamos, hablar también o dar una voz o dar un comunicado en países que han ratificado la convención. Por ejemplo, si en este momento hay un problema, hay una manifestación en alguna ciudad de la República Mexicana donde hubo detenciones arbitrarias, donde hubo casos de desaparición, donde hubo tortura, donde hay ataque a periodistas, a determinados grupos, esa información se nos hace llegar a los diferentes procedimientos especiales de Naciones Unidas y con eso nosotros preparamos una comunicación urgente. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el grupo de trabajo puede hablarle a México concretamente. ¿En qué otros casos puede hablarle el grupo de trabajo a México? Bueno, si recibe información, por ejemplo, recibe información de que una empresa está estableciéndose en determinado lugar, no hay ningún tipo de transparencia sobre cómo se está estableciendo, es un lugar donde ya se cometieron desapariciones forzadas y no fueron investigadas, se plantea, digamos, el tema alrededor de las desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, se manda al grupo de trabajo como una especie de informe, que es un documento muy sencillo, que no tiene que ser más de 10 páginas, ¿no? O 5 o 7 páginas, donde se plantea la situación, obviamente alrededor de las desapariciones forzadas, y con eso el grupo de trabajo puede enviar una comunicación a México. Entonces, aunque esté el comité, nosotros tenemos diferentes cosas que podemos hacer en el país.
Y otra de las cosas que puede hacer el grupo de trabajo, a diferencia del comité, es que el grupo de trabajo puede dar cooperación técnica, ¿no? Que es una cosa que el comité no puede dar. Entonces, por ejemplo, el grupo de trabajo tiene una cooperación técnica en este momento con Chile, hizo toda una revisión del Plan Nacional de Búsqueda en Chile, tiene una cooperación técnica con Colombia, tiene una cooperación técnica con Bangladesh, o sea, con ciertos países que lo pide, tiene cooperación técnica alrededor del tema de la desaparición. Nosotros tenemos 3 sesiones anuales donde vemos los casos, 2 visitas a países y bueno, somos complementarios a lo que hace el SED. Esto es importante para que entendamos sobre todo qué es el grupo de trabajo y bueno, parte del trabajo que hacemos también son estos informes temáticos. Cada año hacemos un informe. Este año va a ser sobre memorialización y el año entrante va a ser, bueno, estamos definiendo militarización o contexto, conflicto armado contemporáneo. Estamos viendo cuál sería el título para el siguiente informe. Importante que entonces sepan que alrededor del mandato es la desaparición forzada, ¿no? ¿Y qué es la desaparición forzada? Yo les dejo 3 elementos para que sea muy sencillo. La privación de la libertad contra la voluntad de la persona, que sea en manos de la gente del Estado o al menos con aquiescencia del Estado, y que haya una negativa y ocultamiento de la suerte del paradero de la persona de tal manera que se le deja completamente sin protección de la ley. Aquí hay una cosa que es bien importante y que aplica mucho para el tema de, digamos, em, aplica mucho para el tema de desaparición en contexto de defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, es la llamada desaparición forzada de corta duración. Ustedes pueden revisar, ahorita igual se los voy a poner, pero el grupo de trabajo y el comité hicimos una declaración conjunta donde hablamos de qué es esto de las desapariciones forzadas, de las llamadas desapariciones forzadas de corta duración. Y ahí, en resumen, lo que decimos es que el tiempo, la temporalidad, no es un elemento de las desapariciones forzadas. Esto quiere decir que cada minuto cuenta cuando una persona es desaparecida. Y quiero decirlo esto en el contexto en el que trabajan ustedes, porque, por ejemplo, me acuerdo cuando estuve con algunos grupos en África o en América Latina también con algunos grupos de poblaciones indígenas, yo les preguntaba si tenían casos de desaparición forzada. Y la mayoría nos decían que no, que los casos que tenían registrados eran asesinatos principalmente, ¿no? Y entonces empecé a explicarles primero lo que era la desaparición forzada lo que es la desaparición forzada de corta duración. Y lo que me dijeron es, ah, no, pues de eso sí tenemos un montón. O sea, hay manifestaciones que ocurren para la defensa de la tierra o el medio ambiente o los recursos naturales. En medio de esas manifestaciones, las personas son detenidas y algunas de esas personas detenidas están en incomunicación por horas o por días o por semanas, dependiendo del país del que se trate. Entonces, ese periodo cuenta como un periodo de desaparición forzada. Y es importante que así lo entendamos porque le tenemos que dar el nombre que es. No es solamente detención arbitraria, es también desaparición forzada y tenemos que empezar entonces a registrar esos casos porque justamente ahorita es parte de lo que quiero conversar con ustedes, que son algunas de las dificultades que encontramos. Pero entonces es importante que ustedes revisen esta declaración conjunta del comité y de el grupo de trabajo, yo se los voy a mandar también, donde se establece que la temporalidad no es un elemento para la desaparición forzada y que cada segundo cuenta, así lo decimos claramente. Bueno, las cifras, decirles que fue súper difícil tener cifras, hasta el momento no tenemos cifras claras, ¿no? Estas son las cifras que nos da Global Witness, pero en realidad no hay cifras que tengamos tan claras sobre digamos, en general la violencia, ¿no? Estas son las cifras de asesinatos, ¿no? Como podemos ver, de los grupos más afectados, pues pueblos indígenas y mujeres, ¿no? Pero no tenemos estadísticas que sean reales. Y aquí una cosa que también es muy importante es que no tenemos cifras de desaparición forzada. O sea, son muy pocos, muy aisladas. Entonces, platicando yo con varias de las organizaciones con las que tuvimos encuentros para la elaboración del informe, como que una de las cosas que se recomendaba es que las organizaciones pudieran empezar a hacer un registro. O sea, tenemos que exigir, primero nosotros desde nuestra tarea de organizaciones, hacer una diferenciación cuando estamos hablando de desapariciones forzadas, empezar a contabilizarlas, pero también empezar a pedir estas cifras específicas en los países.
desaparición forzada de defensores de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. Es muy importante. No tenemos cifras y no tener cifras significa también invisibilizar una problemática pues que es cada vez más común, ¿no? Y creo que si tenemos en cuenta que hablamos también de desapariciones forzadas de corta duración, pues los números van a empezar a surgir de una manera importante alrededor de esto. Entonces, una recomendación para quienes hacen informes en esta materia es que empiecen también a incluir el tema de las desapariciones forzadas como un punto central en la documentación. Eh, ¿Por qué ocurren estas desapariciones? ¿No? ¿Cuáles son algunas de los motivos? Bueno, decir que las desapariciones no llegan como el primer acto, que esto es muy importante y que es una de las cosas que encontramos muy característica cuando hablamos de defensores de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. Van ocurriendo una serie de actos en cadena que muchas veces terminan en una desaparición o en una ejecución o en una privación ilegal de la libertad. Pero entonces aquí esto es muy importante incluso para el tema de la prevención. Porque muchos de los problemas inician, por ejemplo, con la debilidad en la protección de los derechos sobre la tierra. Ahí está una de las primeras causas que puede ser una causa desencadenante, ¿no? La otra es, pues, las consultas que se hacen de manera deficiente o que no se hacen las consultas debidamente. La impunidad es también una de las causas más importantes alrededor de esto. La militarización y la presencia justamente de los militares en zonas donde hay conflicto de la tierra, ¿no? También es una causa importante. Falta de transparencia corporativa, no sabemos qué es lo que están haciendo las empresas, no tenemos información, no hay transparencia por parte del Estado tampoco respecto de esto. Y decir aquí que también con todo el tema de las energías renovables, uno de los hallazgos que tenemos es que el auge de los proyectos de energía renovables y los mercados de carbono, pues también ha incrementado los conflictos y los riesgos para quienes defienden la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, ¿no? Estas desapariciones pues ocurren en contextos de discriminación sistémica, de violencia estructural, de legados coloniales y de un racismo ambiental, o sea, están marcadas por todo un tema histórico que vienen, digamos, viviendo y sufriendo estas comunidades, ¿no? Y lo que hay que decir es que estamos hablando de que estos defensores se están enfrentando a los actores más poderosos del mundo, a los intereses más poderosos del mundo, a los intereses empresariales, a los intereses estatales, a las empresas transnacionales, que son un nuevo poder, digamos, en el mundo, y que estamos hablando de que son los intereses más poderosos del norte global contra los grupos más vulnerables del sur global. Esto es lo que resume de alguna manera cómo está en juego, digamos, en la lucha de poder entre quienes quieren apoderarse de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. Y otra de las cosas es que pudimos también un poco mirar que hay una gran colusión entre el Estado, las empresas privadas y grupos criminales, principalmente en sectores como la minería, la agroindustria y la energía, y que vemos la práctica de el red tagging, ¿no? Esta práctica de utilizar las instituciones del Estado, acusaciones, falsas denuncias en contra de quienes defienden la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, justamente para poder frenar las actividades que están llevando a cabo. En algunos lugares, pues claramente lo que hemos podido ver es que los grupos criminales han logrado adueñarse completamente de los territorios en una colusión evidentemente con empresas y Estado. No sé si sigan viendo mi pantalla porque aquí no sé qué le apreté y ya no me veo ni yo misma. Sí, estamos Sí, viendo. Sí, sí, siguen viendo la pantalla. Un segundito, entonces déjenme, no sé qué hice aquí. Ok. Muy bien, entonces,
el espacio cívico, ¿no? Muy importante lo que yo decía antes, tener en cuenta que el espacio cívico es un espacio donde pueden ocurrir las desapariciones forzadas, ¿no? Es la desaparición de quienes defienden la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente no es fortuita, hay una conexión directa con el trabajo que realiza y lo que vemos es que esta desaparición pues se comete justamente para impedir que lleven a cabo la acción legítima de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente y que se da mucho en el espacio cívico cuando las personas están tratando de manifestarse o de diferentes maneras atacando a las organizaciones, atacando los espacios que se utilizan justamente para la defensa, para crear un efecto disuasorio. Esto lo vemos, por ejemplo, con mayor realce o relieve en contextos autoritarios, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, una proliferación de legislación restrictiva o políticas sobre las libertades de las personas que pueden justamente servir como una alerta temprana del riesgo de desaparición forzada. El ejemplo más claro lo podríamos tener, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Donde hubo la cancelación jurídica de personería de cerca de 25 organizaciones. Algunas de estas organizaciones se dedicaban a la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. Han sido uno de los grupos más afectados en Nicaragua. Y bueno, lo que ocurrió alrededor de digamos, reformas, con el asesinato de un líder indígena y actualmente Brooklyn Rivera, un líder emísquito que tiene más de 3 años desaparecido justamente también en un contexto de defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. Eh, Otra de las cosas que es importante decir es que estos casos están rodeados de criminalización. Son otras de las acciones iniciales que muy distintivas y que en todas las entrevistas que tuvimos nos resaltaban mucho de las primeras cosas que se empiezan a ver justamente es un contexto de gran criminalización para las y los defensores por parte de las empresas, pero también por parte del Estado, ¿no? Entonces eso también está como un contexto de riesgo. El daño que se ocasiona, pues, es un daño intergeneracional y aquí creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para los pueblos indígenas, la tierra no es un recurso, es un elemento, pues, sagrado e inseparable de su propia identidad cultural, ¿no? Y la desaparición de estos líderes destruye familias y destruye generaciones. Ahí lo que nosotros pudimos documentar es que hay una división comunitaria, una pérdida cultural y una desconexión territorial tremenda. Y en este sentido, quisiera también traer a colación, bueno, esto les contaría un poco más bien ya en la sección de preguntas y respuestas, pero para el tema de daño intergeneracional es interesante cómo desde algunos mandatos hemos estado enviando comunicaciones a algunos países que, digamos, cometieron desapariciones en contextos de, digamos, apropiación de los territorios, ¿no? Eso lo podemos platicar más tarde, pero justamente lo que queremos tratar de demostrar es que históricamente las desapariciones se han utilizado y estas son cosas que quedan, pues, digamos, en la historia generacional sobre todo de pueblos indígenas y de comunidades rurales, ¿no? Los impactos son multidimensionales. Las víctimas, obviamente hay que tomar en cuenta que estamos hablando de diversos grados de afectaciones, la víctima individual, la víctima colectiva. Cuando se habla de pueblos, hay pueblos que están establecidos en más de un país, entonces incluso va más allá de las fronteras. Digamos, el informe también resalta de una violencia de género adicional para las mujeres, el daño colectivo, lo que implica para la comunidad. Y también hablar de otro tipo de víctimas, ¿no? Una de las cosas que a mí me pareció muy interesante fue déjenme, aquí logro dejar de compartir, aquí está. Una de las cosas que me pareció muy interesante haciendo el informe fue cuando estuvimos en Colombia hablando con la JEP y con varios de los grupos, la resolución 05 de la JEP, donde se habla de casos de desaparición y donde se establece al río Cauca como víctima, ¿no? Entonces fue muy interesante escuchar eso y entenderlo, porque
cuando uno dice que la tierra y la naturaleza son elementos inseparables de los pueblos indígenas, por ejemplo, o sea, no conciben que están en una parte afuera y una parte adentro, o sea, que es parte de un todo, ¿no? Para nosotros es muy difícil concebir eso. Pero una cosa que fue muy interesante, por ejemplo, fue justamente que ellos lo que hacen es decir, bueno, el río Cauca fue afectado porque en el río Cauca se arrojaron muchos de los restos de las personas que fueron desaparecidas y después asesinadas, ¿no? Ajá, y uno dice, bueno, ¿y cómo hicieron para que el río Cauca hablara en el proceso de, la jurisdicción de paz, ¿no? Entonces lo que nos explicaron es que ellos llevaron a todos sus sabios, a los líderes ancestrales de las comunidades que están conectados con la tierra, que están conectados con la naturaleza, con el medio ambiente, y los llevaron justamente para que ellos hablaran sobre el daño que se le había ocasionado a la tierra o al río en este caso, ¿no? Entonces, ellos son la voz de la naturaleza y de la tierra, y creo que esto nos cambia completamente, sobre todo a los abogados que fuimos formados medios cuadraditos, ¿no? Nos cambia completamente la concepción de a qué tendríamos que llamar víctima. Esto también, cuando vemos la resolución de la opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el informe, como que en su conjunto nos van dando como una idea de que es importante empezar a hablar de otro tipo de víctimas, ¿no? O sea, cómo integramos otro tipo de víctimas, digamos, en lo que está siendo afectado, pues con todo esto de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. Eh, Seguimos entonces por acá. Eh, ¿Quiénes son los responsables? Y ahí es muy importante que en el informe, de una manera intencional, se deja establecido en este capítulo como perpetradores, ¿no? Y ahí tenemos como perpetradores a los estados, a las empresas y a las instituciones financieras. Y obviamente que cuando hablamos de actores estatales y no estatales, como actores no estatales, también tendríamos que incluir la gran influencia del crimen organizado, ¿no? En este sentido, pues los actores estatales claramente es cuando vemos que los policías, el ejército, los actores del Estado están directamente involucrados en la desaparición de una persona, pero también puede haber casos de desaparición cuando hay una aquiescencia por parte del Estado, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, se nos decía mucho alrededor del informe es que no ocurren dos fenómenos. Uno es o la ausencia del Estado en las comunidades, o sea, saben que hay conflictos, saben que hay problemas, saben que hay violencia y el Estado decide no estar presente, o la otra es pero está para proteger los intereses de las empresas. Entonces ahí pues claramente se puede establecer una colusión del Estado con las empresas, ¿no? Y las policías, por ejemplo. En el caso de las empresas transnacionales, se puede documentar una colusión de los gobiernos y grupos armados para proteger intereses extractivos. Esto vienen varios ejemplos que ustedes conocen muy bien de casos donde en territorios que están siendo concesionados para las empresas están ocurriendo estas desapariciones, ¿no? Y el tema de las instituciones financieras, pues porque las instituciones financieras tienen también un grado de responsabilidad cuando están apoyando proyectos con empresas donde en esos territorios han ocurrido casos de desaparición forzada. Entonces, aquí una cosa que es muy importante es decir que tenemos ya todo un esquema, digamos, pues muy establecido de lo que son los principios de empresas y derechos humanos, que es un instrumento que fue fundamental para hacer este informe. O sea, todo lo que ha hecho el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos es muy importante y fue un trabajo base para este informe. Pero ahí, o sea, lo que nosotros hicimos fue también una reflexión alrededor de los principios sobre empresas y derechos humanos. ¿En qué sentido? Eh, Primero, en muchos de los espacios se nos decían, bueno, están los principios de derechos humanos, los principios de empresas y derechos humanos, pero no son obligatorios. Son, digamos,
voluntariamente las empresas o los estados la aceptan y por eso una de las recomendaciones que insistentemente ha hecho el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos es que haya legislación donde se obligue a las empresas a cumplir con estándares de derechos humanos de acuerdo a los principios, ¿no? Entonces, al hacer este análisis de los principios sobre empresas y derechos humanos y de todo lo que se ha escrito alrededor de las responsabilidades de las empresas, en el grupo de trabajo llegamos a la conclusión de que hay una obligación diferenciada cuando se habla de violaciones que implican graves, de derechos humanos que implican graves violaciones a derechos humanos. Es decir, en el campo de los derechos humanos tenemos violaciones que por su gravedad pues han sido catalogadas como eso, como graves violaciones a derechos humanos. Y en esas situaciones, eh, estas obligaciones, por ejemplo, como en el caso de las desapariciones forzadas, la tortura también entra en el mismo campo, son obligaciones que se les llaman de jus cogens, es decir, que son obligaciones que no aceptan un pacto en contrario o que no aceptan una actuación en contrario, que son obligatorias para todos los actores. Estas son las obligaciones que están en el rango más alto a nivel internacional. Es decir, nadie puede oponerse a la prohibición de la tortura, nadie puede oponerse a la prohibición de la desaparición forzada. Y esta prohibición aplica absolutamente a todos los actores, actores privados y al Estado. Entonces, si nosotros tenemos aquí los principios sobre empresas y derechos humanos y estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos, al ser la desaparición forzada una grave violación a los derechos humanos, estos principios tendrían que considerarse como obligatorios, no voluntarios. ¿Por qué? Por lo mismo que estoy diciendo, porque estamos hablando no de cualquier violación de derechos humanos, no estamos hablando, por ejemplo, de lo que puede ser una violación al debido proceso, no estamos hablando estamos hablando de las violaciones que tienen el grado más alto de nivel de responsabilidad a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, creo que uno de los aportes de este informe es decirle a las empresas y a los estados, aquí tú no puedes decir que los principios de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos son voluntarios, porque estamos hablando de desaparición forzada. Entonces, creo que ahí esa es otra entrada muy interesante que ustedes en su trabajo pueden tener para darle otro marco de obligatoriedad a los principios de empresas y derechos humanos sobre las responsabilidades de las empresas, ¿no? Este enlace que se hace con las desapariciones forzadas y que este era uno de las intenciones del grupo de trabajo de hacer conversar a las graves violaciones con el tema de defensa de la tierra, los recursos naturales y medio ambiente y las responsabilidades empresariales. Esto creo que es una de las cosas que es, digamos, relevante pues, para lo que tiene que ver con responsabilidades de las empresas. Eh, Díganme si siguen viendo mi pantalla. Sí, Sí, toda Ana vez Lorena. Ok, sí. entonces en este sentido, la responsabilidad corporativa pues no es opcional. No es como si la empresa es buena onda y quiere hacer esto, sino que es obligatoria cuando hablamos de desapariciones forzadas. Entonces, ahí es muy importante ver que hay algunos marcos, la directiva de la Unión Europea, Alemania y Francia con leyes extraterritoriales. En algunos países ya se ha avanzado como para poder dar un marco de mayor obligatoriedad a la responsabilidad de las empresas. Esto no siempre va en avance, muchas veces el poder de las empresas es tan grande que esto va, digamos, va para atrás también, o sea, o está en juego, ¿no? Yo creo que es importante, pues, todo el tiempo tener en cuenta esto. Y otra de las cosas, em, hablando de las responsabilidades de las empresas, pues también la responsabilidad de los agentes financieros, ¿no? Lo que yo les decía, o sea, ¿quién está apoyando esos proyectos? Y yo creo que aquí yo les diría, el grupo de trabajo ha hecho varias comunicaciones a empresas financieras, al Banco Mundial, por ejemplo, donde en Tanzania, en el proyecto de Regrow, se llama este proyecto, se estableció que estas empresas estaban cometiendo graves violaciones a derechos humanos, estaban cometiendo desapariciones forzadas. Se llevó el tema
ante el Banco Mundial y el proyecto logró suspenderse en su financiamiento. Entonces pudo haber ahí, ese es un buen ejemplo de cómo se logra que las empresas y que los agentes financieros tomen responsabilidad de lo que están apoyando en los proyectos cuando se están cometiendo graves violaciones a derechos humanos. Y bueno, otro ejemplo que yo traería aquí a colación, aunque es un caso de homicidio, pero que también aplicarían los principios, pues es ni más ni menos que el caso de Berta Cázares, donde se logró establecer también cuál es la responsabilidad de las agencias, de los agentes financieros en todo este tema, ¿no? Eh, la otra cosa es la responsabilidad de los terceros países, o sea, donde están las sedes de las empresas. Una de las cosas que vimos es que es muy difícil, obviamente, establecer responsabilidades para las empresas, porque, digamos, porque tienen una composición muy estratégica y muy pensada. Yo lo pienso como en una cebolla, ¿no? Son muchas las capas que cubren las responsabilidades de las empresas y se establecen de diferentes maneras en diferentes países para que no sea muy difícil seguir el rastro y saber dónde está la responsabilidad central de las empresas, ¿no? Entonces ahí hay una parte, hay un apartado muy importante en el informe donde habla de cuál es la responsabilidad de estos países donde están establecidas las empresas. Y creo que también este contenido del informe para las denuncias o para las demandas o para temas de incidencia frente a los países responsables, el informe les deja herramientas también de cómo incidir frente a estos países donde están justamente establecidas estas empresas. Eh, Creo que aquí una de las cosas pues, que hemos estado diciendo, hay obligaciones muy claras para las empresas, para los estados en materia de debida diligencia. Hay obligación de respetar los derechos humanos, abstenerse de contribuir a las violaciones a derechos humanos y abordar los impactos negativos, ¿no? Y si esto lo vinculamos además con que cuando hablamos de desapariciones forzadas, se vincula también con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que la gran mayoría de los países ha ratificado, donde está el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, es también otra manera de ir vinculando un marco más obligatorio para todos los actores que están involucrados con las empresas, ¿no? Y ahí aquí es lo que les decía de las obligaciones de Jus Cogens. Entonces, estas, de alguna manera, es como pudimos abordar el tema de las empresas. Ahorita vamos a entrar a la parte de recomendaciones para que vean, porque hay recomendaciones muy específicas para las empresas. Decirles que de lo que nosotros encontramos como mayor dificultades para el tema del acceso a la justicia, también hay un capítulo muy amplio en el informe sobre esto. Bueno, primero, depende de cada contexto, pero en general, en muchos países no está tipificada la desaparición forzada. Esto ocurre en muchos de los países, por ejemplo, de África y de Asia, ni siquiera está tipificada la desaparición forzada. En muchos de los países no se conoce lo que es una desaparición forzada. Yo les decía, pues cuando me tocó hablar con muchos de los grupos, me decían, pues es que aquí no hay desapariciones forzadas, pero cuando hablamos lo que eran las desapariciones forzadas, dijeron, no, pues claro que ocurre y ocurre todo el tiempo, ¿no? Otra de los impedimentos para que no se puedan documentar las desapariciones forzadas es que en muchos de estos países hay un gran temor a hacer la denuncia. Y yo en esto también incluiría a nuestro propio país, a México, ¿no? En muchos, en contextos en África y en Asia, nos decían los grupos, el hacer una denuncia implicaría que a mí también me puedan desaparecer o que pueda haber un acto grave que se cometa en contra de mi familia o en mi contra, ¿no? Entonces, hablando de que estos grupos están enfrentando a los intereses más poderosos del mundo, coludidos con el Estado, pues no está, digamos, no está erróneo pensar todas las dificultades que tendrían estos grupos para poder llevar a cabo una denuncia. Pero hay otros factores que son diferentes de cualquier tipo de caso de desaparición y es dónde viven los grupos afectados. Generalmente los grupos afectados viven en espacios muy aislados, en lugares muy aislados, donde el Estado o no quiere, o no puede, o dice que no puede estar presente, ¿no? Entonces, para poner una denuncia, lo que implica para estas comunidades
saber cómo llegar, conocer las instancias, contar con abogados que les apoyen, el idioma también en muchos de los lugares pues no hablan el idioma oficial, y no conocer a las instituciones. Creo que una de las cosas que también el informe dice, para que realmente la justicia pueda llegar a estos actores, pues se tendría que repensar la justicia desde un punto de vista de la descolonización, porque nuestra justicia fue, digamos, creada a partir de ideas donde la gente fácilmente puede acceder a los lugares, a las oficinas, y no pensando pues dónde están establecidas muchas de estas comunidades, pero además alrededor de un esquema absolutamente patriarcal y discriminatorio donde no se consideran todas las dificultades que enfrentan estos grupos para acceder a la justicia. Entonces, en alguna de las charlas que tenía me decían, bueno, ¿cuál sería una de las mejores maneras que tú recomendarías para que haya acceso a la justicia? Yo le diría, pues hay que pensar, hay que repensar, ¿no? Cómo los espacios, las fiscalías que están cerca o que tendrían que estar cerca de las comunidades son fiscalías que se construyen de manera diferente, que se construyen con otra lógica para que realmente puedan tener esa accesibilidad para las familias que requieren un espacio de justicia. Entonces, es difícil por el tema también de desplazamiento y es difícil por el tema económico, es difícil por el tema de idioma que podamos tener estos casos reportados ante la justicia. Esto se reportó en todos los casos. Y luego hay dificultades específicas también para la búsqueda. No es lo mismo buscar a una persona en un contexto rural que en un contexto urbano. Eso es clarísimo. Y si ustedes miran, que esto es una de las cosas que me gustaría también que las repensaran ahorita en los grupos, si ustedes miran, por ejemplo, en México que se tienen las comisiones de búsqueda no tienen digamos, estrategia diferenciada para cuando se da una desaparición en este contexto. No es lo mismo salir a buscar en una ciudad que salir a buscar en un contexto selvático o en un contexto rural. No es lo mismo salir a buscar donde tienes fácil accesibilidad que donde no la tienes. Entonces creo que también tenemos que ir repensando estrategias y metodologías que ayuden a tener una búsqueda proactiva en espacios donde es difícil llevarla a cabo. Y bueno, ahí que se recomienda. Bueno, quienes conocen mejor el territorio, pues es quienes están ahí. Entonces, que se armen estos grupos multidisciplinarios para la búsqueda, para que puedan justamente estos grupos contar también con la propia sabiduría de quienes conocen el territorio para llevar a cabo la búsqueda en estos lugares que son de acceso tan difíciles. Por ejemplo, ¿no? En el tema de la investigación, bueno, también hay recomendaciones muy precisas, ¿no? Si estos grupos es difícil que puedan acceder a la justicia, es difícil que puedan realmente tener una actuación proactiva, pues que se conformen grupos como Task Force, un poco lo que se hizo, por ejemplo, para el caso de Berta Cázares, ¿no? Que se hizo un grupo especializado que pudiera dedicarse a mirar a fondo qué es lo que estaba pasando con el caso, a dejar un estudio profundo y recomendaciones. Grupos, digamos, que puedan ser independientes, que puedan ayudar a nutrir a las fiscalías para que esto pueda llegar a ocurrir. Eh, entonces, digamos, estos son parte también de algunas de las recomendaciones que el informe hace. Ya ahorita terminaría para que podamos entrar a la discusión. Eh, Hay recomendaciones específicas para los estados, pues lo primero es la búsqueda de todas las personas que están desaparecidas, garantizar el consentimiento previo, libre, informado, hacer la regulación de la tenencia de la tierra, eliminar narrativas que son criminalizadoras para los defensores. Hay recomendaciones específicas, bueno, para el Estado, por ejemplo, hay recomendaciones específicas que también es parte de lo que queríamos ahorita conversar en materia de prevención. ¿A qué me refiero? Muchos hemos platicado con algunos de ustedes sobre cómo tendría que reformularse las estrategias del mecanismo de protección para estos defensores, porque es lo mismo que les decía antes, no es lo mismo hacer estrategias de prevención y de protección en un contexto rural a hacerlas en un contexto urbano. Son muy diferentes las necesidades que se tienen, ¿no? ¿Cómo se toma en cuenta, además, por ejemplo, en los contextos donde existen guardias comunales? ¿Cómo entran en juego estas guardias comunales con la protección que tiene que dar el Estado? O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo?
hace rato hablábamos, cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar en una desaparición forzada. Entonces, ¿quién tendría que estar incluido en el mecanismo de protección? Por ejemplo, ¿qué instituciones? Pues aquellas que dan los permisos para las empresas, aquellas que están encargadas de la regulación de la tierra. O sea, tendríamos que ver como todos los problemas que son causales en la desaparición y esas instituciones tendrían que ser parte justamente del mecanismo de prevención, porque ahí es donde se dan los efectos, los primeros efectos desencadenantes de lo que puede llegar a ser un homicidio o de lo que puede llegar a ser una desaparición. Entonces, tendríamos que ver a todas estas instituciones que no están incluidas, por ejemplo, en el mecanismo de prevención, diciéndole, bueno, este es un problema que tiene que ver con la tenencia de la tierra y estas comunidades tienen tanto tiempo exigiendo que sean regularizados los terrenos y si no, y si en este momento se están cometiendo desapariciones o violencia contra estas comunidades, este es uno de los factores que está provocando que esto suceda. O quienes dan los permisos, igual. Quienes dan los permisos tendrían que tener, por ejemplo, las empresas, que es una de las recomendaciones, presentar un estudio de riesgo. Yo me voy a establecer en un territorio. Ok, yo tendría que presentar un estudio de riesgo, que esta es una de las recomendaciones que da el informe, para saber si en el territorio donde yo me voy a establecer podría haber o no una violencia. Y además, si ya se sabe que en ese territorio hubo cierto tipo de violencias, ¿cuál es el plan de la empresa para atender esas violencias y para prevenirlas? Y para apoyar si algo llega a suceder. Entonces, todos estos estudios previos de riesgo se ponen como una cosa que tendrían que garantizar las empresas para poderse establecer. Hay algunas recomendaciones para las empresas, por ejemplo, se les dice, se le dice al Estado, cuando hay un proyecto y en el territorio donde está actuando la empresa llega a haber una desaparición forzada, esta tendría que ser una causal para suspender el proyecto. O sea, a ese grado llegan las recomendaciones que da el grupo de trabajo al respecto cuando estamos hablando de desapariciones forzadas. Y después hay todo un capítulo de responsabilidades para las empresas en materia de prevención, investigación, búsqueda y reparación del daño. Que yo creo que esta es la primera vez que se dejan así establecidas obligaciones muy claras en todos estos rubros. Y ustedes dirán, bueno, pero estas son obligaciones que le tocan al Estado. Y sí, son obligaciones que recaen en el Estado, pero las empresas pueden ayudar. Las empresas podrían tener, a partir de lo que se establece en el informe, un manual de alguna manera de prevención, un manual de prevención de las desapariciones forzadas, por ejemplo. O sea, que el informe, ¿qué les está diciendo a las empresas para prevenir las desapariciones forzadas y por lo tanto otras violaciones a los derechos humanos? Este, otra de las cosas que podría también, por ejemplo, establecerse es cuáles serían como todos los lineamientos que se tendrían que tener en las empresas para colaborar una vez que hay una investigación. Muchas de las empresas tienen concesionados territorios donde tendría que permitirse la investigación y la búsqueda. Las empresas tienen mucha información que podría servir para la investigación y la búsqueda, mucha información que incluso está en las sedes donde están establecidas las empresas. Entonces, el informe establece obligaciones también para el tema de la investigación. Y la otra es, bueno, vamos a suponer que en un caso donde ocurrió una desaparición y que podría haber una posible implicación de las empresas, se requiere dinero para llevar a cabo investigaciones. Se requiere dinero para las familias, pero también se requiere dinero para poder hacer, por ejemplo, un grupo de expertos independientes o para hacer un grupo de expertos independientes que apoyen en la búsqueda, que apoyen a establecer una estrategia de búsqueda, que apoyen a establecer una estrategia de investigación y de reparación del daño. Todo eso podría ser pagado perfectamente por la empresa. Entonces, es parte de las responsabilidades que la empresa podría asumir en materia también de investigación y de búsqueda, y también en materia de reparación del daño. O sea, esto también está establecido en el informe como parte de las responsabilidades de las empresas. Eh, Hay también todo un capitulado de cómo se vería, por ejemplo, el tema de la reparación del daño. Hablamos que la reparación del daño tiene que ser holística y que si como consecuencia de todo esto hubo un despojo de las tierras para ciertos pueblos, se tendrían que regresar las tierras a los pueblos. Es decir, vamos a las causas que pudieron haber provocado justamente las desapariciones. En fin, decirles que me parece que el informe
realmente lo que hace es tratar de dejar una visión general de lo que está ocurriendo alrededor de las desapariciones, pero también algunas claves que pueden servir en materia de política pública para la búsqueda, para la investigación, para la reparación del daño y para la prevención y protección de personas defensoras de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. A mí se me ocurre que pueden salir como guías o lineamientos a partir de este informe que se pueden complementar con otros instrumentos y hacer un planteamiento directamente a algunas de las instituciones del Estado de qué es lo que tendrían que integrar dentro de sus políticas públicas a partir de este informe para que la prevención, la protección, la búsqueda, la investigación y la reparación del daño tengan una perspectiva desde las poblaciones que defienden la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces dejamos por aquí la intervención y adelante, por favor, compañeros, con lo que sigue. Muy bien. Muchas gracias, Ana Lorena, por la presentación. Ahora vamos a pasar a grupos. Tenemos una propuesta, creemos un poco interesante también de cara al resto de tiempo que tenemos para esta sesión. Como les mencionó Ana Lorena, pues del grupo de trabajo de Espacio SC y PRODES, pues tenemos la intención de que este momento, esta sesión de presentación, nos encamine a acciones concretas. Y es para eso que lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a dividir en tres grupos. Somos 34 personas en sala, cinco somos parte más o menos como del comité organizador. Y en esos grupos vamos a abordar, y ahorita les voy a presentar con mayor claridad, vamos a conformar los grupos, vamos a iniciar una breve ronda de presentación, eh, hablando un poquito de quiénes somos, generando un poco más de reconocimiento en ese grupo, y después tenemos esas cuatro preguntas que queremos proponerles. ¿Qué acciones y estrategias realizan actualmente las organizaciones, comunidades, colectivos, movimientos en relación con el acompañamiento a personas defensoras y la desaparición de defensoras y defensoras de la tierra del territorio? ¿Qué oportunidades de incidencia, articulación u otras acciones identificamos en el contexto actual donde este informe pueda ser útil? ¿Cuáles podrían ser los siguientes pasos para acercar los hallazgos del informe a actores clave? Y finalmente, y no menos importante, pues qué preguntas les gustaría hacerle a Ana Lorena en relación con el informe y sus resultados. La idea es que podamos tomar unos 15 minutos y después las personas moderadoras, que en este caso vamos a ser Jesús Guarneros, Eduardo Villarreal y mi persona, Gabo Rocha, vamos a hacer la devolución en plenaria, enfocándonos en esas preguntas que quieran compartir con Ana Lorena. La idea es que al final tengamos un primer mapeo de iniciativas y de oportunidades con el objetivo de, después de hacer una sistematización, convocarles a una segunda sesión para pensar en próximos pasos y actividades conjuntas. Entonces, habiendo dicho esto, Mario va a hacernos el favor de organizarnos en grupos y cualquier duda que tengan lo pueden consultar directamente con la moderación de ese grupo. Vale, bueno, primero vamos a detener la grabación, ¿no? Como para, esto es más para quienes no pudieron estar.